Iniciaremos nuestra presentación de metodología de análisis de riesgo. Para ello, el contenido es concepto de riesgo, distribuciones de probabilidad. Hablaremos de asignación de probabilidades como conductores de riesgo. Hablaremos de RPN, de RFMEA y aplicaremos a un caso. Primero, riesgo es la estimación del grado de exposición de un activo. Se define por lo regular como la probabilidad de ocurrencia de un evento o un resultado no deseado. Posteriormente veremos que existen otras maneras de medir el riesgo. En una organización, por el contrario, el riesgo proporciona una estimación de cuánto una amenaza puede ocasionar un daño a la misma. El riesgo, entonces, indica lo que le podría pasar a un activo, individuo o sistema si éste no es protegido. Vemos ahora FMEA, para análisis de riesgo. Esto tiene que ver con causas de la falla y una vez que las causas de la falla han sido identificadas, se tiene una forma de, se busca una manera, un proceso para determinar de qué manera ocurre la falla o el defecto. Y lo que produce el FMEA es el efecto de la falla. El FMEA es utilizado para identificar las formas como el proceso puede fallar, para estimar el riesgo de las causas de las fallas, para evaluar el plan de control actual para prevenir fallas futuras y, muy importante, para priorizar las acciones a realizarse, como lo veremos en un ejemplo un poco más adelante. La evaluación una ampliación del FMEA es, la veremos también en un momento, que es el RFMEA, el cual usa el RPN. El FMEA usa el RPN y el RFMEA también. El índice RPN es un índice el cual se calcula con la probabilidad de riesgo en el caso de FMEA, medido por el impacto del riesgo por la detección del riesgo. Una variación de este índice de riesgo, que desde luego, entre más alto el índice de riesgo, entonces el riesgo es mayor, es calificado como mayor el riesgo. En el caso de FMEA tenemos probabilidad de riesgo, impacto de riesgo y detección de riesgo, pero en el caso de RFMEA vemos que tanto la probabilidad de riesgo como el impacto del riesgo van a ser modificados. Recuerden entonces que el RPN es la ocurrencia por la seguridad. Tenemos un caso de RFMEA, el cual representa un proyecto de software. Aquí tenemos los eventos, dos eventos, para los cuales, para las condiciones if-then, tenemos que si las pruebas de validación del sistema no se realizan en la fecha programada, entonces lo que podrá ocurrir es que habrá que rediseñar el sistema con el nuevo sistema base de datos. El síntoma es que el plan de pruebas no se ha validado con datos reales y la verosimilitud, dado que la mitad de las veces esto puede ocurrir, es de 5. El impacto es alto, puesto que si esto no se realiza, no se cobra al cliente, y por consecuencia el risk score es 40, que el producto de estos dos. La detección es media, es 5, y por lo tanto el RPN es 200. Si el segundo riesgo tiene una condición if-then de que si el diseño de la interfaz no se diseña para tiempos de respuesta menores a un segundo, que son los valores para los cuales el usuario acepta utilizar una interfaz de computadora con agrado, entonces el plan de prueba se retrasará al menos 10 días por cada mes. El número de llamadas al sistema sería un síntoma de que esto pudiera ocurrir cuando no se llega a un cierto número especificado. La verosimilitud tiene una mala calificación, puesto que por lo regular los desarrolladores se ocupan más por los algoritmos que por la interfaz. El impacto sigue siendo alto, de tal manera que el risk score es 56. La detección tiene también una mala calificación de que el grupo lo detecte, dado que por lo mismo de que se ocupan más de el núcleo del sistema, prestan por regular poca atención a la interfaz sobre máquina y tendría una mala calificación de 8. Por lo tanto, el RPN es de 448.
Y entonces estos dos serían, tienen estos índices que aquí lo que tenemos es en realidad que son estos dos representan ya el Pareto, es decir, hay un conjunto más de actividades que tienen un índice menor. Y por lo tanto ya están aquí seleccionadas las dos con un RPM más alto. Dado que se han seleccionado estos riesgos y que el equipo reflexiona sobre ellos para mitigarlos, las calificaciones que se obtienen son las que se muestran. Observen ustedes que ahora las detecciones tienen una mejor calificación y por lo tanto los RPM tienen también representan un índice de riesgo más bajo. Aquí presentamos una comparación de técnicas a través de el índice de desempeño de contingencia, CPI, primero a través de un conjunto de proyectos evaluados por Burrus y John Tima, donde observamos que las variaciones son mínimas entre ellos, por lo tanto no hay diferencia estadística significativa. Sin embargo, cuando los proyectos son agrupados en bien definidos y pobremente definidos, la situación es diferente. Los métodos de análisis de riesgo y de análisis de regresión son los mejores, sobre todo cuando los proyectos están bien definidos. Sin embargo, no lo es así cuando están pobremente definidos, de manera que se debe invertir recursos para bien definir el proyecto e identificar riesgos cuidadosamente. La diferencia para buenos y malos proyectos es entonces bastante amplia, de tal manera que la varianza en análisis de riesgos llega a ser hasta del 50%, eso implica un alto riesgo, y las estimaciones de probabilidad entonces hacia el futuro introducen ellos mismos riesgos en el proyecto. Observaciones similares han sido obtenidas por Carbone y Tippett, ¿sí? Ahora veamos un poco sobre funciones de distribución. Estas pueden ser continuas o discretas, y recuerden que son las que son usadas en técnicas de análisis de riesgos. Las continuas se asignan valores a cada valor de la variable y por lo tanto es tardado y pocas veces es realizable. En cambio, las discretas solo se requieren valores representativos y en consecuencia pues, son simples y realizables, y en la práctica, aun cuando los sistemas sean continuos, siempre puede ser discreto. Como conclusión, en esta presentación observamos que la identificación del riesgo es esencial en la administración de riesgos. Diversos métodos presentados en el área de planificación de contingencias tienen que las técnicas de análisis de riesgo y de regresión son bastante buenos para evaluación de contingencias siempre que los proyectos sean bien definidos. Y por lo tanto se debe invertir recursos para definir bien el proyecto e identificar riesgos cuidadosamente. Por último, RFMA proporciona una forma sistemática de evaluar y detectar áreas de mejora en proyectos mediante el uso. Y aquí les presento la bibliografía utilizada. Muchas gracias.